Estamos grabando en esta tarde. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que están aquí presentes en la clase y también un saludo cordial para los que nos van a ver en diferido. Les comento aquí a todos los presentes de que vamos a iniciar la grabación para que estén enterados. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera web conference del curso. Recordemos que ya tuvimos nuestra clase de apertura en la cual abordamos pues las generalidades del curso, ¿no? Todo lo correspondiente a todo lo que vamos a ver durante las fases. Abordamos también un poco el trabajo de la fase uno, que ya lo estoy calificando. Yo creo que a algunos ya les está apareciendo la nota de esa fase número uno y otros pues estamos en el proceso, ¿no? Lo ideal es que al finalizar, yo creo que esta semana ya cada uno cuente con su nota de la fase número uno y cualquier cosa ya saben que eh, por interno, por correo o por Teams o por cualquier medio institucional, pues me pueden contactar para alguna duda, alguna pregunta con respecto a los trabajos o a las respectivas entregas. ¿Sí? Entonces, bueno, no siendo más, vamos a empezar nuestra web conference del día de hoy. Quiero indicarles que esta web conference se va a dividir en dos sesiones, en dos partes, para que lo tengan muy claro. Vamos a tratar de abordar varias temáticas y especialmente pues todo lo correspondiente a esta fase número 2, es lo ideal, lo importante. Vamos a tomar como de base el taller que ustedes deben de realizar para esta fase número 2. Vamos a explicarlo, vamos a iniciar con la explicación de lo que ustedes deben realizar para esta fase número 2 y luego vamos a explicar las temáticas correspondientes a eso y en la otra sesión vamos a tener la próxima semana otra sesión para que no nos angustiemos un poco, sino que lo tengan muy presente, donde vamos a revisar la parte ya del DAW, de utilizarlo, de poder hacer una grabación, ver los VSTs, los VSTI, ustedes ya saben que son cada uno, los plugins de instrumento, de efectos, bueno, toda la cuestión, eso nos vamos a concentrar en una sesión como tal. Esta sesión va a ser un poco más informativa, aunque vamos a ver obviamente algunos tipos de ecualizaciones, de procesos y demás, ecualizadores más que todo, y bueno, ya las temáticas correspondientes a esta fase número 2, pero en la sesión de la próxima semana, para que estén muy pendientes, sí nos vamos a centrar en la utilización como tal, cómo utilizar el DAW. Como tal, como les comenté en la fase número uno, vamos a centrarnos en el DAW general, ¿sí? Que es obviamente un DAW gratuito, es un poco más intuitivo, la mayoría pues tiene un poco más de acceso a él, que es Reaper, y de ahí pues voy a explicar todo lo correspondiente a ese DAW, ¿no? Pero si ustedes obviamente manejan otro tipo de DAW como tal, recuerden que pueden obviamente trabajar en el DAW que ya tienen conocimiento y les voy a compartir por correo interno o a los foros también unos talleres que durante el desarrollo de este curso se han hecho de diferentes DAW. Tenemos un taller de Cubase para los que de pronto manejan Cubase, tenemos otro taller de Pro Tools y estamos pendientes también de realizar uno para eh, se me olvidó el de Mac. Uy, se me fue el nombre. ¿Alguien de pronto lo tiene ahí a la mano? Logic. Mm, Logic, gracias, Juan. Está, exactamente. Qué pena, se me fue ahí por el momento. Sí, otro de Logic también, para tener así como un banco de posibilidades para que ustedes puedan ver cada una del manejo. Pero recordemos que en general, y eso lo vamos a ver pues al finalizar esta sesión particularmente de hoy, pues los dos se manejan muy parecidos, ¿no? Cada uno obviamente con sus características generales y obviamente su disposición diferente y todo eso, pero en sí, digamos que la función la cumplen todos casi en general, ¿no? Entonces, esa es como la cuestión. Sin embargo, lo que les digo, les voy a compartir obviamente los talleres que ya se han realizado y nos vamos a centrar en el Dr. Reaper en la próxima sesión con mucha más calma para que esta sesión no se haga como tan pesada y tan larga. Y vamos a mirar parte por parte, paso por paso. Bueno, ya van a ver que es una sesión bien informativa para que ya después de estos dos, digamos, después de estas 2 semanas, ustedes pues ya tengan la facilidad de hacer el punto final del taller, que es básicamente la grabación, ¿no? Igual ya vamos a ver paso por paso de lo que ustedes deben realizar para de una vez empezar a resolver dudas, preguntas si tienen del taller. eh, de todo lo que deben realizar, sobre todo de la grabación de la canción o el cover. ¿Listo? Que eso es bien importante que ustedes se vayan con todo muy claro, por lo menos de la sesión de hoy, la información de hoy, y ya.
lo que es ya más proceso y de la realización como tal, pues ya la tengamos con calma en la próxima sesión de la otra semana. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta más o menos la dinámica. Entonces, vamos a iniciar ya con nuestra clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Por favor, ustedes me indican si se está viendo, pero bueno, esto no lo va a compartir. Dame un segundo. Tututun. Ahora sí. Me indican, porfa, si se está viendo la presentación. Sí, maestro, sí se ve. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, nuestra primer web conference, ¿no? Teniendo como referencia que vimos nuestra clase de apertura la semana antepasada, donde vamos a trabajar diferentes temas, ¿no? Como consolas, ecualizadores, compresores y DAW como tal. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esas son como las temáticas que vamos a abordar. Y en la otra sesión, como les explicaba anteriormente, pues nos vamos a enfocar un poco más en el DAW. Entonces, nuestra agenda de la clase de DAW y de esta fase número 2, pues la idea es hacer toda la explicación de la fase número 2. Vamos a desarrollar las temáticas correspondientes como tal de lo que mencionaba anteriormente con la otra sesión que vamos a tener del DOW y tenemos pues un espacio de dudas y preguntas si al final claramente surgen todavía. Les recuerdo que ustedes pues pueden participar pidiendo la palabra por medio del chat o levantando la mano, bueno, etcétera. Claramente ahí tienen la participación correspondiente. Listo, no había visto el chat, qué pena. Aquí voy a estar como más pendiente. Aquí ya me han dicho que sí. Entonces, pues también voy a estar ahí como pendiente del chat. Bueno, antes de entrar a las temáticas, vamos entonces a explicar como tal la actividad o el taller correspondiente a la fase número 2. Bueno, ustedes, como ya saben, tienen acceso a el entorno de eh, aprendizaje, donde pues ustedes se meten aquí hay de actividades y rúbrica de evaluación, unidad uno, fase número 2 y aquí les va a salir el taller de la fase número 2. Yo creo que ustedes ya tienen eso muy claro, ya saben cómo hacer, solamente es darle clic y se les va a abrir el PDF del taller que tienen que realizar para esta fase número 2. Entonces, para esta fase número 2, entonces vamos a abordar los temas referentes a mesas de mezcla, ecualizadores, compresores, DAW e instrumentos virtuales al partir del siguiente taller. El primer punto, lo que ustedes deben realizar es una presentación en PowerPoint. Aquí es importante tener en cuenta para algunos, de pronto, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, tengan claro esto y es que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de plataforma online donde puedan realizar una presentación como tipo PowerPoint. ¿Listo? Eso es bien importante. No es necesariamente que sea PowerPoint, ojalá, eso es lo ideal, pero si ustedes, por ejemplo, manejan lo que es Canva, lo que es Genially, etcétera, otro tipo de plataforma donde ustedes pueden realizar presentaciones, claramente lo pueden hacer sin ningún problema, compartir el enlace, adjuntarlo en el taller final y eso sí, estar muy pendientes, eso para que ustedes lo tengan ahí bien claro, de que ese enlace que ustedes van a compartir, pues obviamente sea público, ¿sí? Digamos que lo único ahí riesgoso de hacerlo en ese tipo de plataformas es que a veces tienen como algún tipo de seguridad o de privacidad más bien y no los deja abrir. Entonces es importante de que ustedes sí tengan en cuenta y tengan presente de que el enlace que ustedes van a compartir, si lo hacen en un tipo de plataforma como las que les estoy mencionando anteriormente, pues sencillamente si esté público para poder yo abrirlo con toda la tranquilidad del caso. ¿Listo? Ojalá, pues lo ideal es que ustedes lo hagan en un PowerPoint, si no, vuelvo y repito, lo pueden hacer en otra plataforma. ¿Qué van a hacer? Van a exponer de manera creativa, con imágenes y ejemplos audibles. Claramente, hay algunas temáticas que ya vamos a mencionar a continuación, en donde pues los ejemplos audibles quedan un poco complicados, ¿sí? Entonces, ustedes, la idea es que esos ejemplos, pues, los encuentren en las temáticas que claramente ustedes pueden conseguir ejemplos de esos, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo los BCT, los BCTI,
cómo se escuchan, pues cómo los puedo, digamos, utilizar dentro del DAW, bueno, etcétera, etcétera. Sí, hay diferentes, obviamente, tipos de, por ejemplo, tipos de ecualizaciones, etcétera. Ejemplos donde sí se pueden aplicar, donde no, tranquilos, no hay que conseguir como tal un ejemplo de cada uno para que no se vayan a preocupar o de pronto me pregunten, profe, no tengo un ejemplo de tal temática o algo así, no hay ningún problema, ¿sí? Los que claramente no se puedan apoyar tan fácilmente con un ejemplo audible, pues sí, lo ideal es que con imágenes se apoyen bastante en eso, ¿listo? Para que sea un poco creativa la presentación. ¿Qué van a exponer? ¿Qué temáticas van a tratar dentro de la presentación? Primero, mesa de mezclas y van a ver qué son, cuáles son, tipos, bueno, etcétera, etcétera. Ecualizadores, contemplar pues obviamente la definición, qué es un ecualizador, partes de un ecualizador y tipos de ecualizador. Hoy vamos a ver algo general, ¿sí? De cada uno de, precisamente de este primer punto de estas temáticas, para que ustedes se vayan con unas ideas claras. Recordemos que este es fundamentos de la producción musical, ¿no? Obviamente estamos viendo las temáticas un poco más básicas y los que vayan a tomar la decisión, como lo hablábamos en la primera clase de apertura, de tomar el énfasis en producción, ya van a entrar mucho más a profundidad y al manejo de de estas temáticas que son obviamente más del énfasis de producción musical, ¿no? Entonces, la idea es que sea algo general, algo básico, con lo que ustedes entiendan cada uno el funcionamiento de esto y pues ya más adelante ustedes con esta presentación y con todo lo que van a hacer demás, pues obviamente puedan complementar estas temáticas. ¿Listo? Entonces, ecualizadores, ya dijimos, partes, definición y demás. También van a explicar compresores, explicar el funcionamiento de un compresor y sus partes, ¿no? ¿Qué hace un compresor? ¿Cuáles son las partes del compresor? Bueno, etcétera. Y en los DAW van a identificar y nombrar, pues, tres DAW diferentes, ¿no? Recordemos qué es DAW. ¿Alguien me recuerda rápidamente? Lo vimos en la clase de apertura. ¿Qué es DAW? ¿O DAW? Es la estación de trabajo de audio digital. Exactamente. Esa sería como la traducción en español. Sí, pero sí, eso es, ¿no? Digital Audio Workstation en inglés, para que lo tengamos. Básicamente la traducción que dijo Joan, ese es como en español. Entonces, ustedes van a investigar qué tipos de DAW hay, cuáles hay, y exponer las cualidades de cada uno. Son tres, ya al principio nombré bastantes de los que pueden tener acceso, y pues los van a poner también en esa presentación. Y por último, entonces van a también a explicar BST, BSTI. Básicamente es como la definición de cada uno de los dos y pues que ustedes me digan cuál es la diferencia, ¿no? Esto es como lo importante en ese caso. Sobre todo esa temática la vamos a ver en la próxima sesión cuando trabajemos dentro del DAW y van a identificar claramente qué significa cada uno. ¿Listo? Entonces, fácil, el primer punto. La idea es desarrollar una presentación en PowerPoint que contemple todas estas temáticas que acabamos de anunciar y pues seguir básicamente los pasos de acá. ¿Listo? Eso como primer punto. Una vez ustedes hayan hecho eso, van a hacer un pequeño tutorial de máximo 5 minutos. Recordemos, como lo vimos en la clase de apertura, ser un poco eh, riguroso con el tiempo que se solicita en el taller. Yo sé que hay mucho por hablar, yo sé que hay mucho por decir, queremos decir, pero la idea es que ustedes con el tiempo que tienen, que son máximo 5 minutos, puedan condensar esto que se les está solicitando en este caso. ¿Listo? Sobre el manejo del DAW que usa normalmente o cotidianamente, ¿sí? E incluye el link de la grabación dentro de la presentación del punto número uno, o sea, dentro de aquí de la presentación PowerPoint, la idea es que ustedes adjunten el enlace de YouTube donde van a hacer ese tutorial, ¿listo? ¿Cómo se hace un tutorial? Básicamente explicando. ¿Listo? Ustedes graban pantalla, como cuando van a hacer una exposición en estos medios tecnológicos, explicando cómo se abre, dónde queda cada una de las partes, si quieren explicar cómo se graba. Bueno, mejor dicho, lo que les alcance en esos 5 minutos, la idea es contemplar algo general y pues básicamente hacer lo que vamos a hacer en la próxima sesión, que es explicar cada una de las partes del DAW que cada uno trabaja. ¿Listo? Entonces van a hacer ese pequeño tutorial, lo graban en YouTube, lo suben como ya normalmente ustedes están acostumbrados, sacan el enlace y lo adjuntan a la presentación de este primer punto. ¿Listo?
Ese sería entonces el segundo punto que tienen que hacer. Si no ha trabajado nunca ningún DAW, entonces anteriormente van a descargar este DAW, que es el que vamos a abrir la otra sesión. Por lo que les digo, es gratis, ¿sí? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Es gratis. Digamos que trabaja con la mayoría de sistemas operativos, sea Windows, Mac, etcétera. Aquí ustedes van a ver que lo pueden descargar para Windows, lo pueden descargar para Mac, cualquiera de los dos y les va a funcionar muy bien en el computador. ¿Listo? Entonces, eso es importante que si de pronto nunca se han familiarizado con un DAW, con la estación de grabación, pues como lo vimos anteriormente, descarguen este para empezar, muy intuitivo y lo más principal y fundamental, que es de fácil acceso y que es gratis. ¿Listo? Aquí está el enlace para que ustedes puedan ir de una vez a descargarlo o si no, pues lo buscan en Google, descargar Reaper gratis y eso es facilísimo. Lo descargan, lo instalan como cualquier programa y empiezan a utilizarlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Si no tienen ningún DAW o no tienen experiencia con alguno, pues aquí les ofrecemos este que es gratuito. Pueden revisar la información que incluye en la página oficial. Aquí también, pues obviamente está algunos videos de referencia para que ustedes puedan ver cómo se utiliza, para que empiecen a familiarizar y cuando lo veamos a detalle en la próxima sesión, pues ya tengan conocimiento de eso, ¿sí? Igual también en YouTube, este enlace, yo sé, a ver, si de pronto alguien se ha metido como tal al enlace o algo, creo que no está en funcionamiento. Yo también por los foros y por el correo les voy a compartir otros tipos de enlaces donde hay otros tipos de tutorial, sobre todo de Reaper, para que ustedes pues también se vayan guiando, más lo que vamos a ir viendo en las clases. Entonces, digamos que tienen harta referencia para poder empezar a empaparse de hacer lo básico como tal en el DAW. ¿Listo? Después de haberlo instalado y revisado cómo funciona, realizar ahí sí el punto número 2, ¿no? El tutorial como tal. Entonces, esto para que lo tengan bien presente. Estos serían los dos primeros puntos. El tercer punto, claro, ya como tienen un poco más de conocimiento de cómo se maneja y etcétera, además, van a grabar en el DAW que ustedes manejen o Reaper, si en su caso lo han descargado, van a grabar una canción con las siguientes características. ¿Listo? Ya vamos a empezar de una vez a la práctica. En la otra sesión, qué pena ser tan insistente, pero pues para que no se asusten y lo tengan claro, la próxima sesión vamos a ver cómo se graba, cómo se hacen las conexiones, bueno, todo lo correspondiente. Entonces, vamos paso por paso para que ustedes, pues, obviamente puedan lograr realizar este tercer punto que es uno de los últimos, ¿no? Y de los más importantes. Entonces, lo importante es que vayan avanzando, sobre todo en la presentación, en la descarga del Reaper, en el irlo conociendo para que la próxima semana que nos veamos ya tengan mucho más claro y puedan empezar a realizar este tercer punto, ¿sí? La idea es grabar una canción con las siguientes características. Una composición, puede ser una composición propia, ¿sí? Si ustedes tienen algún temita, algo que ya tienen escrito, recuerden las fases de la producción, ¿no? Fases de la producción, tenemos la preproducción, producción y la postproducción. Entonces, de pronto ustedes tienen algunos temas ya en pre y que quieren aprovechar este curso para poder pues desarrollarlo, para irlo grabando, por lo menos para tener una maqueta y irla trabajando, pues ese es el momento preciso para que ustedes empiecen a desarrollarlo y empiecen a utilizar esa producción que tienen por ahí de pronto a la mano, o si no, si definitivamente no tienen, pueden hacer un cover o un arreglo del género y el estilo de su preferencia, cualquier. ¿Listo? Lo ideal claramente es poder grabar, ¿sí? Lo que ustedes quieran, canción, cover, composición, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Anexar el score con la estructura de la canción, listo, parte musical, que es muy importante como productores musicales. Recordemos que no solamente es la parte de la grabación, sino también lo que le apuesta un poco el productor musical como tal de la UNAD, que es también intervenir la parte musical. Entonces es importante que por lo menos haya un score con la estructura de la canción, ¿sí? No necesariamente tiene que incluir todas, eso es para que también lo tengan presente, todas las pepas de cada uno de los instrumentos y todo eso, sino puede ser también un guión eh, hay como un score como la estructura, ¿sí? Parte A, parte B, qué instrumentos eh, están dentro de la canción. Bueno, lo ideal es que obviamente se entiendan y mucho mejor si ustedes tienen la partitura claramente de cada uno del formato y todo eso, pues mejor, ¿listo?
Lo ideal es que sí haya algo musical que claramente se pueda identificar y pues que se pueda mostrar dentro del resultado de audio, ¿no? Detallando las partes, las entradas de los instrumentos, la armonía, claramente. La armonía obviamente la pueden eh, escribir con cifrado, ¿no? Pues la manera mucho más fácil. Y las melodías principales, ¿sí? De pronto si hay una melodía principal, la melodía de la voz, es importante que de pronto si esté, bueno, ustedes ya verán, depende de su arreglo, composición, producción, lo que sea, pues cómo van a hacer la estructura, pero que incluyan estas indicaciones es bien importante. Ahora, esto también es para revisar y que lo tengan bien presente. La duración es de 1 minuto. Sí, digamos que el cover que ustedes tienen o la composición dura mucho más del minuto. Eso es muy normal, pero pues aquí vamos a hacer una pequeña reducción. ¿Listo? Una pequeña reducción. Van a escoger como la parte más importante. Puede ser estrofa coro, estrofa puente coro, algo así que dure solamente 1 minuto. ¿Listo? Porque recordemos pues que somos varios, somos bastantes. Entonces la idea es como tratar de escucharnos todos, de compartir, ¿sí? Cada uno con las experiencias de cada uno. Entonces, pues si lo hacemos un poco más largo, pues nos extendemos ya demasiado. Entonces, es importante que la grabación claramente dure 1 minuto. ¿Listo? ¿Qué debe tener? Como ustedes van a buscar este tema de los BST y BSTI, que ya van a saber qué es, o llamémoslo de una vez plugins, ¿no? Entonces van a tener instrumentos obligatorios que son reales, instrumentos virtuales. ¿Listo? No se preocupen por esto. En la otra sesión, vuelvo y repito también, les voy a explicar cómo instalar un plugin de instrumento virtual, cómo utilizarlo, dónde lo pueden descargar. Les voy a dar una página donde ustedes pueden descargar bastantes VSTs, donde se pueden divertir. Digamos que esta es una materia que hay que aprovecharla al máximo, hay que sacarle todo el jugo. Pilas también con los equipos, ¿no? Con cada uno de los computadores de no meterle tanto tampoco, pero tener lo básico para trabajar y que pueda trabajar bien. Pero sí es importante esto, grabar dos instrumentos reales, mínimo dos instrumentos reales, pueden ser más, claramente, pero mínimo dos y dos virtuales. ¿Listo? Eso es importante. Dos virtuales, dos plugins de instrumento virtual. Entonces, mínimo dos reales y mínimo dos virtuales. De ahí para allá el formato puede crecer como ustedes quieran. ¿Vale? Entonces, ese es el resultado que tiene que tener esa grabación. Dentro de la grabación es importante que ustedes empiecen a describir el proceso creativo. ¿Listo? Esto lo pueden hacer mediante capturas de pantalla, dividiéndolo en las etapas que vimos en la clase, en la primera clase, la preproducción, la postproducción y, perdón, producción y la postproducción, ¿no? Es importante que, por ejemplo, cuando estén haciendo la pre, ustedes tomen capturas de pantalla o se pueden tomar una fotico, por ejemplo, grabando o al computador, cuando ya de pronto están como nivelando, pues ecualizando, mezclando, también ahí como su captura, de pronto en un texto muy pequeñito, escribir las experiencias de cada una de las etapas, bueno, como que referenciar de que, o dar fe más bien de que ustedes pues hicieron el proceso como tal de la grabación y que fueron pues paso por paso para poder pues realizar la grabación, ¿no? Eso es bien importante que lo tengan presente y lo incluyan dentro del trabajo. ¿Listo? Y pues como cuarto y último punto, digamos, del taller como tal, pues es compartir la presentación PowerPoint, donde también está la grabación del tutorial, recordemos, y la grabación de la canción en el foro colaborativo. Es importante pues que escuchemos las grabaciones de cada uno, de que demos buenas retroalimentaciones, de que si hay dudas también entre ustedes mismos, cómo se pudo grabar esto, dónde se consiguió esto o este instrumento. Bueno, eso es lo bueno también del trabajo colaborativo, que es importante que ustedes pues compartan su trabajo y pues también realimenten el trabajo de los demás. ¿Listo? Es un trabajo progresivo, es un trabajo un poco extenso, pero recordemos que ustedes tienen pues ya varios días para poder entregarlo y la idea es que ya con esta clase, de una vez desde hoy mismo, o si ya empezaron aún mucho mejor, empiecen a realizar. Yo creo que los primeros puntos, sobre todo la presentación del PowerPoint y un poco lo del Reaper, pues ya pueden empezar a hacerlo, o el doc que ustedes manejen, sobre todo si ya manejan, ya pueden empezar a grabar la parte del tutorial, ¿no? Entonces,
pues ahí ya ustedes pueden empezar con esos puntos y después de que vamos a la otra clase, ya pueden empezar la parte de la producción de su primer casi sencillo, llamémoslo así, ¿no? Como tal. Eso serían entonces las actividades correspondientes para este taller número 2 o la fase número 2. Hasta este momento, ¿algún tipo de duda, pregunta? De una vez, es el momento. Con respecto al taller, ¿todo está claro? Los escucho. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. En el caso de la grabación, ¿solo es compartir el audio o toca poner audio y video, como sobreponer el audio y el video? No, no, no. Y también digamos, en la presentación del taller, lo que ustedes van a juntar es el audio, no más. ¿Listo? Solamente audio. Y bueno, esta también es una pregunta importante que me recuerda a varias cosas. El audio ustedes lo pueden subir a varias plataformas porque después algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo lo vamos a anexar al taller? Se puede subir obviamente solamente el audio a YouTube o a SoundCloud o a Vocal, bueno, no recuerdo bien, es otra plataforma donde ustedes pueden subir audio. Esa plataforma saca un enlace, yo le doy el enlace y ahí puedo escuchar el audio de ustedes, ¿sí? O sencillamente colocar el archivo MP3, pero claramente tienen que comprimir todo para que en la plataforma, cuando lo entreguen, pues no tengan tanto problema, ¿listo? Pero Joan, para que lo tengas muy en cuenta, solamente el resultado del audio, no es más. Ni siquiera van a subir las grabaciones ni las capturas, no, no, el resultado final de ya cómo quedó el audio, para que lo tengas presente. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, perfecto. Muy bien, buena pregunta. Ahí van surgiendo varias cosas. ¿Alguien más? O por lo menos digamos todo claro, todo está bien. Ingrid dice todo claro por ahora. Bueno, listo. Juan, creo que también. Carlos, Edward, también. Listo. Igual, si se va presentando alguna duda, pregunta, recordemos que por el foro, por el correo interno, por Teams, por cualquier medio, ahí estoy pendiente para que ustedes puedan preguntar. Listo. Ya entendiendo, con mucho gusto, Ingrid, claro que sí. Ya entendiendo cada uno de los pasos de lo que ustedes deben realizar, vamos entonces a entrar como tal a las temáticas para que ustedes se vayan con una idea clara de cada uno de los temas que vamos a desarrollar, de los conceptos básicos que hay que tener presente en la producción musical. Como les mencionaba anteriormente, cada una de las temáticas que vamos a abordar tienen mucho de fondo, bastante diría yo, pero la idea es que ustedes sepan más o menos cada uno que si escuchan ese concepto que vamos a ver hoy, pues sencillamente identifiquen lo global y, ¿por qué no? Pues lo puedan manejar, ¿no? Que eso es lo importante de este curso. Y ya más adelante, pues, por ustedes mismos, autónomamente o en el énfasis, pues ya claramente ya van a entenderlo muy más, mejorar el detalle. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Carlos está escribiendo una pregunta. Voy a darle un momentico a ver si la respondemos antes de entrar a las temáticas. Se puede usar instrumentos electrónicos análogos en la grabación tipo sintetizadores o caja de ritmos. Carlos, la pregunta es referente a instrumentos virtuales. No, maestro, hablaba de instrumentos, una caja de ritmo análoga, ¿se puede usar o se usa como instrumento virtual? Pero, o sea, ¿cómo la utilizas la caja de ritmo análoga? Por ejemplo. Con salida de audio, o sea, grabar la salida de audio de la caja de ritmos y grabarla en el programa. Ok, listo. Digamos que cualquier tipo de instrumento o procesador o sintetizador que tenga conexión directamente a la interfaz o a la tarjeta audio vale como instrumento real. ¿Listo? Ok, perfecto, listo. Para que vayamos a general. Sí, porque esa es una muy buena pregunta. Cualquier tipo de instrumento o lo que quieran utilizar que tenga conexión directamente a la tarjeta de audio, vale como instrumento real. Ya, si yo lo inserto como tal en el programa o en el DAW, ya es instrumento virtual. ¿Listo? Ok, perfecto. Yo creo que con eso quedamos claros. Listo, súper, chévere. Qué buena pregunta, gracias, Carlos, muy pertinente. Bueno, ahora sí, entremos entonces a la parte de las temáticas de la clase del día de hoy. Bueno, volvamos a la presentación y vamos entonces a iniciar con las consolas. ¿Listo?
Claramente para entender qué es una consola, pues hay que entender las funcionalidades, ¿sí? ¿Para qué sirve una consola como tal y qué es lo que hace una consola? Una consola es la encargada de administrar y transformar diferentes señales de audio para que tengan una o varias salidas en común, ¿sí? Digamos que la consola es la que va a recibir como tal todas esas señales de audio. La señal de audio puede provenir de un instrumento, puede provenir de, no sé, de la voz, de un micrófono, de, de otro sistema como tal, y va a llegar a la consola, ¿no? La consola es la que va a recibir esa señal. Como dice ahí, puede ser una o varias señales, las va a administrar. ¿Sí? Y dentro de la administración ya van a ver que vienen mucho más procesos, por ejemplo, el proceso de ecualización, el proceso de ganancia, el proceso de salida de audio, bueno, etcétera. La idea es que ella recoge esa señal como tal, la administra y después la saca, ¿cierto? Hace la salida, ¿sí? Por eso vemos aquí el gráfico muy claramente. Tenemos las entradas, digamos que aquí tendríamos como tal la consola, que es la que recibe, administra, reparte y después sale como tal, ¿sí? Y como lo mencionaba anteriormente, pues la función básica de eso, perdón, de la consola como tal, pues claramente es recibir la señal, recibir la información, pero a su vez también mezclarla y nivelarla, ¿sí? Por eso es que la consola tiene varios procesitos que ya vamos a ver más adelante, cada uno para qué funciona, para qué sirve, pero la idea es poder darle a cada una de las señales que va a recibir o que va a llegar y que también va a salir, pues un nivel, una mezcla, ¿sí? Como tal, para que no sean como cada una de las señales por aparte, una más alta, una más baja, etcétera, etcétera, sino que pues darle como un orden como tal. Esa es como la característica o la función fundamental de una consola. ¿Listo? Si de pronto no han visto una consola, que yo estoy 100% seguro que ustedes ya conocen o han visto una consola, pues es más o menos así. ¿Sí? Es como un dispositivo donde claramente tenemos unas entradas, tenemos unas salidas y dentro de las entradas y las salidas pues tenemos unos procesos que son los que yo les hablaba claramente. Esas entradas pues van a recibir esas señales que pueden salir de lo que yo les decía, las vamos a administrar, las vamos a nivelar, las vamos a mezclar, las vamos a ecualizar y el objetivo es que pueda salir lo mejor posible, ¿sí? Entonces, esta es la función de una consola, para eso utilizamos una consola. Las consolas dependen también del número de entrada, pueden tener muchas entradas como pueden tener pocas, eso depende de cada una de las entradas. También dependen del número de salidas, ¿sí? Lo normal es que tengan igual número de entradas al igual número de salidas, pero claramente eso puede variar bastante, ¿no? O sea, pueden tener o más entradas o más salidas o viceversa. Eso para que lo tengamos muy presente. También depende de los procesos que poseen. Sí, las consolas no traen los mismos procesos, sino que cada una es muy específica en los procesos que traen. Unas traen mucha más procesos de ecualización, mucho más procesos de efectos, muchos más procesos de ganancia, sobre todo cuando vemos las diferentes tipos de consola, que ya la vamos a ver más adelante, la no análoga digital, bueno, eso empieza a variar bastante, bastante, ¿sí? Entonces, pues depende mucho también de eso, de la conectividad interna y externa, claramente. Lo que les decía anteriormente, existen consolas análogas digitales, donde las conexiones pues son ahorita últimamente se están utilizando mucho todas las conexiones Wi-Fi, todas las conexiones también que son tipo Bluetooth, bueno, etcétera, etcétera. Eso también es bien importante tenerlo en cuenta. Y que también yo puedo, perdón, que también yo puedo meter procesos externos o efectos también, ¿sí? De manera externa, como incluidos los que trae de por sí la consola como tal. Y lo que ya había dicho, pues claramente lo vemos aquí al finalizar de este punto, si son análogas o digitales, ¿sí? Las análogas son como esta, las digitales son muy parecidas, pero las digitales, lo que pasa es que tienen como una pantallita donde yo puedo eh, ya manejar como si fuera un celular, como si fuera un iPad, todos los procesos. Entonces eso me evita muchas cosas, obviamente, de tener yo una consola análoga. Pero aquí sí les quiero hacer una pregunta, quiero que participen y quiero que me digan, según sus experiencias como músicos y todo eso, ¿cuáles serían esas diferencias de pronto entre una consola análoga y una digital? Quiero escucharlos.
¿Alguien? ¿Listo, Joan? Claro que sí. Pues, profe, yo por una parte pensaría que hay dos diferencias. La primera sería que, pues, en cuanto a la parte de conexión al equipo, una digital en algún momento podría llegar a ser una limitante. Si de pronto se tiene que conectar algún equipo adicional, pues eso podría de pronto requerir una mayor adquisición de otros equipos, mientras que siento que la análoga, al ya traer todo incorporado, pues da una mayor facilidad al momento pues, de trabajar con ella sin necesidad de disponer de un equipo aparte para tener que conectar, para tener que emparejar. Además que a veces emparejar ese tipo de equipos es pues un camello en algunos momentos. Entonces pensaría que es como, siento que las análogas ofrecen una mayor facilidad, aunque hay algunas que pues también, dado el tamaño, pues son imposibles de comprar para el ciudadano de a pie, cosa que las digitales sí pueden tener, que puede llegar a ser más accesible. Entonces pues está como esa dualidad entre la una y la otra. Muy bien, chévere, sí, totalmente de acuerdo. Por ahí va, listo, súper. Juan, te escuchamos. Eh, pues maestro, digamos que más o menos ahí conociendo el tema, pues lo análogo es básicamente nos da como la practicidad de lo físico, de los kilómetros, de los traders, de que todo sea como más tangible. Pues, y en el tema de las digitales, pues es que igual hay mucha variedad. De hecho, también hay consolas híbridas, ¿no? O sea, podemos hablar de una análoga que permite tener procesos de interconexión y usarlo como una interfaz de grabación. Entonces, es un mundo con muchísimas facilidades. De pronto que hay facilidades en las digitales, que hay unas que actualmente son muy compactas. Prácticamente es tener una consola que tiene un DAW integrado, porque esas, ya todos los procesos metidos dentro del mismo dispositivo. Claro, a nivel de pronto de destacar muchos procesos en un vivo, en una grabación, lo que sea, pues es mucho más práctico. Sin embargo, pues es algo que requiere también de un conocimiento avanzado. En una análoga, de pronto, todos esos procesos también son posibles, pero son muy básicos. Entonces, creo que es como una definición muy básica, porque alternativas hay demasiadas. Básicamente, eso es lo que conozco de los dos tipos de. Excelente, listo, súper. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Varios puntos de vistas muy claros. La análoga, al tener, pues obviamente la perillita como tal, ¿sí? Digamos que la experiencia es un poco más realista, ¿no? Pues eso se ve. En la digital, pues obviamente depende de todo el tacto y todo eso, pero básicamente los dos se han centrado en una característica fundamental y es la facilidad y la practicidad que me ofrece una digital hoy en día, ¿no? Pues vemos las consolas análogas de estudio que son unas cosas inmensas y lo que decía Johan es muy cierto, pues asequiblemente y económicamente pues no es que sea lo más fácil de conseguir, ¿sí? Pero teniendo de pronto una más pequeña y todo eso, puedo tener lo mismo en una digital. Entonces, claro, totalmente eso. Y el sonido pues obviamente va a influir bastante. Carlos, te escuchamos. Yo siento que la consola análoga da mucho más control que la consola digital. Pues en mi experiencia particular siento que el poder manipular el aparato en tiempo real y de una forma realista, a mí me da mucho más control que en una interfase digital. Siento que esa es como la diferencia que yo he percibido trabajando con consola análoga y con consola digital. Hay mucho más, para mí hay mucho más control en la consola análoga. Sí, claro, lo que yo decía, como la experiencia de tener como físico, digamos, la cuestión, sobre todo me centro mucho en la parte de las perillitas, de poder tener como esa sensación de control, como lo decías, es bien interesante, ¿listo? Pero aquí en general y en resumen, lo que yo quería llegar es que básicamente, pues, las dos cumplen las mismas funciones, ¿no? De lo que ya hemos visto anteriormente, de qué hace una consola, pero la diferencia más que todo está en eso, ¿no? En la practicidad, en lo que, pues, obviamente no es lo mismo yo cargar una consola grande, análoga, a una digital que la puedo tener muy compacta en un pequeño dispositivo.
Las conexiones, también lo que hablaba Joan, también es bien importante, ¿no? Si hay de pronto alguna dificultad en algunas conexiones como en otras puede ser mucho más fácil, me evita tanto cable, también es importante eso, ¿no? Porque pues obviamente ya cuando todo es análogo y todo eso, pues claro, me incita como a tener mucho más herramientas para poder utilizarlo. Lo mismo pasa, yo creo que Juan me entiende en lo que voy a hablar ahorita y es en todos los procesadores de efectos en las guitarras como tal, hablando de pedaleras, afecta mucho totalmente las dos cosas, ¿no? Tanto la practicidad, ¿sí? Y ustedes yo creo que han visto los guitarristas que llevan su mamotreto y su pedalera grandísima de cada uno de los efectos como tal, distorsión, reverb, delay y todo eso, y se vuelve algo así, son cable por cada uno, efecto por cada uno, ecualización por cada uno. Claramente el sonido es mucho más puro, sí, porque se está tratando o se está manejando cada uno de los efectos. Como yo tener una digital, que ahorita las digitales están en un nivel, bueno, la tecnología en sí en general está en un nivel increíble, ¿cierto? Sean muchas pedaleras o una sola que es gigante, tiene el mismo lío. Sí, también, totalmente, Joan. Pero, por ejemplo, ahorita todas las pedaleras que manejan Line 6 y muchas empresas ya que le están metiendo duro a la tecnología, sobre todo los IR, que están los Impulse Response, que están cogiendo furor, que es básicamente samplear un sonido de una consola, perdón, de una consola, no, de un amplificador como tal, o de un sonido, o de una guitarra, ¿no? Poder emular cualquier tipo de piano, de guitarra, de lo que sea. Eso ya nos está llevando a otra cosa, ¿no? Y eso, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver mucho en la utilización del DAW y de los plugins, que sencillamente yo puedo tener un controlador como el que tengo actualmente. eh, bueno, la próxima sesión se los muestro a detalle para coordinar bien eso, que es bien pequeñito. Yo igual les escribí en la clase de apertura la referencia y demás, y puedo hacerlo sonar como si tuviera un Steinway de ciento y pedazo de millones, ¿sí? Un piano de cola, así. Y bueno, eso es lo que nos está permitiendo ahorita la tecnología, poder llegar a poder experimentar cosas así tan tremendas. Lo mismo pasa con consolas, con pedales, etcétera, etcétera, pero pues cada uno obviamente cumpliendo la función en general. ¿Listo? Bueno, esto con respecto a las consolas, ya entendimos qué hace una consola, tipos de consola y demás, y vamos a ver entonces algunos tipos de consolas. Por ejemplo, esta que dependerá mucho, lo que hablamos anteriormente del número de entradas por el número de salidas. Esta, por ejemplo, tiene 8x2, que tiene 8 entradas, ¿sí? Aquí están viendo, la parte de atrás es donde pues tiene cada una de las entradas, perdón, de atrás no, de aquí, y las salidas solamente va a tener dos. ¿Sí? Que las tiene a este costado. Y las salidas obviamente se van a reproducir o se van a generar de lo que se administra aquí dentro de la consola mediante un dispositivo de audio que puede ser monitores, puede ser baffles, puede ser una barra de sonido, bueno, qué sé yo, lo demás. Pero la idea es que por acá es donde va a salir pues todo lo que está entrando y lo que se está procesando en la consola como tal. ¿Listo? Pues tiene, como lo mencionábamos, 8 entradas, 2 salidas. Y generalmente las salidas son estéreo, que quiere decir L y R, que van a salir por dos canales totalmente diferentes, uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Listo? Estéreo, que tiene dos salidas totalmente mono, una sola, estéreo, dos, como tal. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, tipo de consola, marca Yamaha, yo sé que la hemos visto normalmente por ahí, y este es pues como uno de esos tipos. Las consolas también tienen unos botoncitos, unas perillitas, que era lo que yo hablaba anteriormente. Las consolas, perdón, las perillas o los faders, ¿sí? Deslizadores, que sería su traducción en inglés, pues pueden ser de distintas formas, ¿no? Tenemos esta que es la muy usual en las consolas, en las tanto análogas como digitales. Tenemos esta perillita también, que es muy usual en, por ejemplo, en las tarjetas de sonidos, en las interfaces, también para poder subir, bajar volumen, ¿sí? Los knobs que le llaman también. eh, que dice acá que algunas consolas pequeñas no usan faders, sino
knobs, que son como estas perillas, lo que hablaba de las tarjetas de audio, que se ven muy fácilmente esto, pero también tienen las perillitas como, vamos a hacerla aquí, como una consola. Tengo, oh, regálame un segundo, que son estas perillitas muy usuales, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí lo hemos visto. Regálame un segundo, vuelvo a abrir que se me fue acá mi pantalla. Listo, ya. Ahora sí puedo mostrar mejor. Voy a quitarle el efecto de la cámara. Regálame un segundo. Trun. ¿Y qué pasó? Efectos de video. Ya le dije que ninguno. Bueno, de repente aquí el desenfoque. Bueno, no sé por qué lo quiere cambiar, pero creo que pues ahí pueden ver un poco las perillitas que son como las circulares, que son de movimiento. ¿Listo? Esas son como las de siempre, ¿no? Igual ustedes creo que ya me entienden cuál tipo es, que uno la mueve para un lado y para el otro, que también las trae como las consolas normalmente. ¿Listo? ¿Qué hacen los faders? ¿Sí? O las perillitas, knobs, como lo quieran llamar. ¿De qué se encargan? La idea es poder darle ganancia de salida a el señal que está recibiendo. Puede ser cada uno, depende de la entrada o la entrada general. ¿Listo? Entonces, en consolas grandes, en consolas extensas, pues podemos ver que por cada canal, ¿sí? Por cada entrada como tal, cada canal, pues va a tener su perillita, su fader, su knobs correspondiente, ¿sí? Y va a tener y la mayoría de consolas va a tener otro fader que es exclusivamente para la consola general. Sí, aquí lo vemos de color rojo. Aquí en el ejemplo tenemos acá los faders de color blanco para cada canal, para cada entrada, sí, individual, pero también tenemos un fader general que es el master fader. ¿Listo? El master fader va a controlar la ganancia de salida general. Sí, aquí controlamos la ganancia de salida de cada uno, de cada una de los canales o cada una de las entradas. Sin embargo, el rojo controla la salida general de todos los canales. ¿Listo? Para que eso lo tengamos bien presente y en cuenta. Em, Secciones de una consola, ¿sí? ¿Qué compone una consola? Entonces, como lo veíamos anteriormente, tenemos las entradas, que pueden ser entradas tipo línea, ¿sí? Llamémoslo así, con el plug como tal, que ustedes pues saben cuáles son. Por ejemplo, cuando se conecta una guitarra, un piano por medio de línea, pues esa es como la entrada así. Y también tenemos la entrada tipo Canon, que es por ejemplo cuando tenemos micrófonos, sobre todo en los micrófonos vemos bastante de eso, micrófonos de condensador, que la salida también es, y entrada y salidas del cable como tal, digamos de conexión, es tipo Canon, entonces pues este tiene como el híbrido para conectar cualquier de los dos, ¿no? Mencionados anteriormente. Tenemos entonces, por ejemplo, las entradas, tendríamos 4 entradas en esta consola y tenemos salidas, 2 salidas estéreo, una L y otra R. ¿Listo? Aquí ya las vimos. Después de eso, recordemos que por aquí es donde entra la señal de cada una puede ser de los instrumentos, de las voces, bueno, etcétera, etcétera, y se va a la parte de los ecualizadores. ¿Listo? Aquí entramos como a identificar un poco de ecualización, ecualizadores, qué es, ya vamos a ir a detalle qué significa cada una de las cosas, pero para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Tenemos también pues la ganancia, que esto es bien importante, y hacer como la diferencia entre ganancia y volumen. ¿Listo? La ganancia va a controlar la cantidad, digamos, de, de, de lo que está recibiendo, ¿cierto? De la entrada, de la señal que está recibiendo, es la que va a entrar aquí en la ganancia. Ya después de ser procesada y todo eso, aquí sí voy a determinar la cantidad de salida. Aquí administro como tal la ganancia de lo que va a entrar, pero aquí es donde yo voy a administrar es el volumen, la salida como tal. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que porque yo le suba la ganancia, me va a sonar me va a sonar más duro, ¿sí? Sino que sencillamente estoy mirando, administrando la señal.
lo que está entrando aquí en la ganancia, eso para que lo tengamos bien presente. Después de administrar eso, pues pasa a los ecualizadores como tal. Estos son unos ecualizadores muy básicos, donde yo voy a controlar la señal, voy a controlar los altos o los brillos, también que le llaman, y los bajos, en inglés low, ¿no? Y los altos o brillos high. Entonces yo voy a empezar a escuchar, ya eso es de mover el fader o la perillita, de mirar, por ejemplo, en el tipo de ecualización, si ustedes quieren que el sonido tenga un poco más de bajos, un poco más de altos, ahí lo van moviendo, bueno, lo van determinando, etcétera, etcétera. ¿Listo? Este es el ecualizador cuando ya sientan que la señal tiene buena ganancia, de que los bajos están bien como yo los quiero, depende también del instrumento, depende también de la señal como llegue, bueno, eso depende de muchas cosas, pues ya le puedo meter de pronto un efecto. Por ejemplo, esta consola, si yo le activo este efecto, voy a tener un efecto que lo estoy mandando por este lado, que es un delay. Delay es una repetición. ¿Listo? Delay. Yo creo que ustedes pues han escuchado ese efecto del delay y es que yo emito un sonido y lo que va a hacer es un efecto de repetición. ¿Sí? Entonces, eso se utiliza mucho para las guitarras, para las voces, algunos tipos de piano, bueno, etcétera, etcétera. Y si yo activo pues este botoncito, lo que me va a hacer es que pues este delay ya me va a funcionar, va a activar el efecto. Por ejemplo, esta es una consola pues un poco más condensada, entonces pues no va a tener muchos efectos, sino pues en este caso solo el delay. Y en la perilla pues yo puedo controlar el nivel de efecto o en este caso el nivel de delay que va a necesitar para, para la señal que yo estoy recibiendo, ¿sí? Tenemos este botón de pick, que es básicamente cuando empieza a piquear como tal, como le decimos, a saturar, pues ahí ya me va a indicar de que ya está muy saturado y pues la idea es poder controlarlo para que no llegue la señal saturada y pues obviamente así mismo salga y pues no se escuche pues tan mal, ¿no? Lo ideal de la consola es poder nivelar y que la salida pues quede lo mejor posible. Una vez ya controlé la ganancia, la cual hice, le metí efecto que si quiero. Ahí sí voy a controlar la salida, como quiero que ya suene como tal el canal, ¿no? Ojo que aquí estoy controlando cada canal. Recordemos que estos son los perillitas, las faders de cada canal o de cada entrada del proceso que se está haciendo. Y una vez ya tenga eso, ahí sí voy al máster general. Sí, acuérdense del máster que vimos anteriormente, que va a controlar ya la salida general de todos los canales. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente como las secciones, cómo funciona, cómo sería la entrada y, bueno, como tal, las características de una consola. Aquí tenemos otra consola rápidamente para no centrarnos mucho en esto. Tenemos las entradas, tenemos las salidas, aquí otro tipo de salida, acá tenemos las ganancias también, tenemos ecualizadores, por ejemplo, aquí ya hay otro tipo de ecualización mucho más profunda, no tenemos solamente altos o brillos y bajos, sino que tenemos medios también. Tenemos efectos, aquí por ejemplo tenemos mucho más efectos, ¿sí? Como tal, aquí tenemos varios efectos, por ejemplo, tenemos chorus, eco, delays, bueno, etcétera, etcétera, que aquí podemos seleccionar tipo de efecto, un poco de las consolas híbridas que nos hablaban anteriormente. Tenemos los paneos, y eso es interesante porque si yo quiero que, por ejemplo, esta primera señal que me va a entrar de una guitarra, quiero que a la salida, como tengo la salida estéreo, quiero que me suene a la derecha, entonces lo paneo para la derecha o viceversa, quiero a la izquierda o lo quiero en el centro, bueno, ya depende del instrumento, pues ustedes van a determinar cómo quieren eso y los faders de cada canal y el fader del máster general. ¿Listo? Obviamente esta es una consola que trae mucho más funciones a comparación de la anterior, pero más o menos como estos vendrían siendo los tipos de consolas que podemos percibir. Y ya este tipo de consola, pues ya va a ser el tipo de consola digital que podemos verlas en un DAW, ¿no? Recordemos que los DAW, pues obviamente van a tener su consola dentro del DAW. Por cada canal, porque en el canal pues se va a poder grabar, se va a poder mezclar, se va a poder eh, ecualizar. Bueno, ya van a ver que obviamente vamos a tener en cada uno pues el mezclador. Igual ahorita que habla el DAW, el Reaper, pues les voy a mostrar dónde rápidamente queda la consola como tal de un canal. Igual de todas maneras, creo que si yo hago así, ¿ya están viendo el Reaper? ¿Me confirman, por favor? Sí, eso ya se ve.
Sí, ya se ve, listo. Entonces, miren, aquí por cada canal ya me va abriendo la consola. Sí, por ejemplo, aquí yo ya abrí un canal que ahorita lo vamos a utilizar para unos ejemplos que voy a mostrar. Este canal, eh, por ejemplo, miren, la señal está entrando por aquí, entonces aquí estamos viendo que está entrando la señal y esta sería como el main general, el master como tal. Entonces, recordemos, ¿no? Este es por cada canal, por ejemplo, este me está eh, interviniendo este canal. Si yo le bajo de aquí del fader, obviamente del volumen, pues claramente no se va a escuchar nada y si yo le subo, ahí se va a escuchar, ¿no? Entonces, claro, tenemos las digitales y todo eso, y también tenemos las consolas que van a ir predeterminadas en los distintos DAW. Ya los procesos y todo eso ya lo vamos a ver más adelante, de efectos, ecualizadores y demás, pero para que tengan una visión general como tal de que también en los DAWs vamos a encontrar eh, tipos de consola. Y tienen lo mismo, tienen los efectos, tienen los ecualizadores, tienen los paneos, faders, etcétera, que explicamos anteriormente. ¿Listo? Ahora vamos a entrar entonces en los ecualizadores. ¿Listo? Ecualizadores. ¿Qué hace un ecualizador? Existen primero en hardware y en software, que era lo que veíamos anteriormente, ¿no? Tenemos ecualizadores en hardware que básicamente está en los diferentes mixers o consolas. Lástima que voy a ver si intento, perdón, quitar de nuevo el efecto, que no lo quiere quitar. No sé por qué. Aplicar. Ya, listo, ya lo quitó. Listo, súper. Eh, eh, digamos en los hardware como tal, por ejemplo, aquí vemos este tipo de ecualizador. ¿Listo? Tenemos ecualizador por diferentes bandas como tal, en un mixer o en una consola. ¿Sí? Aquí tenemos como las perillas, por canal, las entradas, las salidas. Bueno, la que ya todo lo vimos. Y aquí tenemos un ecualizador, donde van a partir de los bajos y los medios. Y ya vamos a ver que el ecualizador pues, se va a medir por frecuencia y por decibeles. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero para que lo tengamos en cuenta, este es un tipo de ecualizador de hardware que lo encontramos en un dispositivo, que en este caso es una consola, ¿sí? O un mixer como tal. Y también lo encontramos pues, en software, que era pues, lo que veíamos en el DAW, por ejemplo, que lo podemos ver. ¿Listo? ¿Cuál es la función como tal del ecualizador? Es cambiar de color, o sea, cambiar la amplitud de la señal, de lo que va a entrar. ¿Sí? Recordamos que entra y yo puedo cambiar cada una de su color. Su color entendiendo como los bajos, los medios, los brillos. Yo los puedo como intervenir y esa es la función, poder intervenir cada uno de esas características que vienen o que provienen de una señal, cambiando la intensidad de las frecuencias específicas, que era lo que yo les hablaba, ¿no? Frecuencias de bajos, frecuencias de medios y frecuencias de altos. Permite hacer también que un sonido sea o más brillante o que un sonido sea más opaco. Ya con el ejemplo que vamos a ver en el DAW, van a escuchar, ojalá puedan escucharlo con audífonos, ¿sí? Para esta clase es chévere que los ejemplos que vayamos a colocar y todo eso lo puedan escuchar con audífonos para que se sienta mucho mejor. También le puedo dar mucho más cuerpo, puedo que el sonido sea un poco más definido, o que sea turbio, por ejemplo, en una distorsión, qué sé yo, etcétera, etcétera. Tengo muchas posibilidades dentro de un ecualizador para poder, digamos, transformar o intervenir esa señal que va a entrar como tal. ¿Listo? Y hay varios tipos de ecualizadores para lograr estos objetivos. Por ejemplo, aquí en el ejemplo vemos de color rojo esas frecuencias bajas, esas señales bajas, un poco amarillo blanco como esas señales medias y nos vamos a lo ultravioleta que sería ya las señales altas como tal. Entonces es un ejemplo mucho más visual para que ustedes puedan identificar como digamos, los tipos de señales y cómo se pueden intervenir, ¿no? Que es interesante verlo. Ahora, eh, los objetivos de una ecualización, o sea, ¿para qué hacemos una ecualización? Como lo decíamos anteriormente, resaltar los colores, entre comillas, ¿no? De un instrumento y darle también espacio a otros, sobre todo cuando yo tengo una grabación ya de varios instrumentos. Esto es importante al momento de yo ecualizar, de yo mezclar, pues es de vital importancia que yo conozca
dónde es lo mejor que se ubique esa señal o ese sonido, ¿sí? O dónde debe dar mucha más fuerza como tal a esa señal que está entrando, ¿no? Cada instrumento pues está enmarcado dentro de un tipo de frecuencia que ya lo vamos a ver, ¿sí? O de señal para darle mucho más definición, cuerpo, color y demás de lo que estábamos hablando, ¿sí? Efectivamente, de eso nace este segundo punto, encontrar el cuerpo y la definición y deshacerse de lo restante. Claro, si yo siento que un instrumento no me favorece en tal, por ejemplo, en los medios o en los brillos o en el color que yo le quiera dar, pues sencillamente la idea es que yo corto eso y pues le doy mucho más potencia o mucho más fuerza a, a lo que me va a brindar mucho más el instrumento. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita que nos ayuda a identificar sobre todo la base de una banda, de un instrumento y donde pues me da mucho más definición y mucho más color al momento de yo mezclarlo, ¿sí? O de yo ecualizarlo. Perdón. Tenemos esta tablita que yo les decía, sobre todo la ecualización, ¿cómo se mide? En la frecuencia que la vamos a dividir en hertz, las vamos a ver en hertz, ¿cierto? Se va a medir en hertz y la amplitud que se va a medir en decibeles. Entonces, bien importante, ¿no? Siempre que vayamos a ver un ecualizador, ya lo vamos a ver mucho más a detalle en el DAW van a ver que se va a medir en decibeles, sobre todo en la amplitud y en la frecuencia en los hercios. Entonces, por ejemplo, las voces, ¿sí? Las voces lo ideal es que obviamente una voz tenga mucho más presencia en los brillos, entonces yo lo voy a subir a la frecuencia, ¿sí? O a los hertz y lo vemos aquí, por ejemplo, de color amarillo, va a estar mucho más a la derecha, no tanto, ¿sí? No tanto a los brillos, pero sí por lo menos más o menos en de entre 2000, bueno, 1000 más o menos y 4000 Hz es como lo ideal que pueda estar y en la amplitud más o menos 4 decibeles, ¿sí? Que estén ahí. Todo esto. Y en los bajos, pues obviamente que incluya, pero que no sea tan definido o tan potente en los bajos. Es como lo ideal. Obviamente no es que sea una regla, cada uno se puede guiar al momento de ecualizar en su oído como tal, pero es como lo estándar al momento de yo revisar cada uno de los instrumentos. Las guitarras, como ven, pues sí me ocupa un poco más de brillos, o sea, mucho más de frecuencia, muchos más hertz, y amplitud si ven la mayoría de los instrumentos, pues obviamente es muy general. Y también me ocupa más de la mitad, o sea, mucho más de medios, ¿sí? Y de bajos también, pero pues digamos donde va a resaltar mucho más la guitarra, pues va a ser en la parte de los medios, dándole espacio a la voz que resalte en esta parte y también en los brillos, ¿no? Eso es bien importante. El bajo, pues, como su nombre lo indica, va a ir mucho más a menor frecuencia como tal, ¿sí? Ya va a estar 250 Hz, desde 30 a 250, ya me va a ubicar como esta parte como tal, obviamente, en los mismos decibeles, y pues ahí es donde va a estar mucho mejor y le va a dar mucho más el espacio. Y el kick drum o el bombo, pues sí, lo ideal es que esté mucho más bajo, ¿sí? Claramente mucho más a la parte izquierda, que se sienta obviamente en los bajos y pues la amplitud va a ser un poquito para darle mucho más cuerpo, sobre todo, ¿no? Más definición al momento de yo poder ecualizar un bajo. Esto es lo que les digo, es como más o menos como el estándar de lo general, pero cada uno va a tener su característica, depende del oído, depende de lo que ustedes pues vayan a mezclar o ecualizar, bueno, qué sé yo. ¿Listo? A utilizar. Los ecualizadores. Entonces, los ecualizadores voy a tener diferentes tipos para poder ecualizar cada señal. ¿Sí? Entonces, voy a tener filtro low pass filter, LPF, que son high cut, o sea, corte de altos, y voy a tener los high pass filter, HPF, low cut, que son los cortes de los bajos, ¿sí? Donde yo voy a tener una frecuencia que ya vimos en qué se mide, ¿sí? Cómo va a ser la frecuencia, y voy a tener el slope, que es el factor calidad, pero el slope, digamos que la definición en español es pendiente. Ustedes van a ver esa curvita como dependiente como tal, cómo se va a alterar al momento de yo ecualizarlo. Ya va a ser mucho más gráfico cuando lo veamos ahorita en el DAW, lo van a entender mucho mejor, pero para que lo tengan también en cuenta. Tenemos otro tipo de ecualizadores que son los Shelby,
pueden ser en low y en high, y digamos que la función como tal de estos ecualizadores Kelvin es lo mismo que estos filtros, que es cortar bajos y cortar medios, pero este corte de los Kelvin no va a ser tan brusco, ¿sí? O sea, va a ser como, digamos, el slope, ¿sí? O la pendiente, ya no va a ser tan recta, ahorita lo vamos a ver en el Dow, más gráficamente lo van a entender mucho mejor, sino que va a tener como esa curvita, va a ser como un poquito más flexible y no va a ser tan drástico al momento de cortar. ¿Listo? Entonces, igual, voy a cortar bajos, voy a cortar altos, ¿sí? Pero no va a ser como tan drástico. Va a tener obviamente la frecuencia, que ya saben en qué se miden, y la ganancia también, que se mide en los decibeles. ¿Listo? Y ecualizadores paramétricos, donde yo voy a tener frecuencia, ganancia y el factor Q, que es básicamente la amplitud de la onda. ¿Listo? La amplitud de la onda. Para eso, vámonos directamente al Dow rápidamente y lo vamos a entender mucho mejor. ¿Listo? Aunque ya lo dije anteriormente que vamos a entrar en la utilización del Dow en la próxima sesión. Este es Reaper. Les voy a explicar en la otra desde cómo se abre, todo lo demás. Pero sencillamente lo que yo hice fue añadir una pista de audio que ya la escucharon ahorita. Pregunta, si yo la coloco, ¿suena o no compartí audio? Qué pena, si alguien me puede... Bueno, la voy a colocar. ¿Ahí suena? Sí, maestro, ahí O- suena. Sí, listo, súper. Listo, entonces están escuchando un audio que yo inserté en mi DAW. Sencillo, es una grabación, lo bajé de YouTube, no tiene nada del otro mundo, pero voy a meterle un ecualizador para que ustedes gráficamente y también auditivamente entiendan qué es lo que hace como tal ese proceso de ecualización. ¿Listo? Entonces, pues ya aquí ya tengo mi canal, ya vimos lo de la consola y demás, bueno, etcétera, etcétera. Yo aquí es donde voy a meter mi ecualizador como tal. Aquí lo voy a dejar normal en la onda o en la señal que me va a entrar como tal. Si yo le doy play, mire que aquí ya está entrando, ¿cierto? Aquí ya se ve que está entrando como tal, ¿sí? Y desde aquí yo voy a partir que esa señal ya la voy a empezar a intervenir. ¿Listo? Miren que aquí es mucho más gráfico y podemos ver, voy a ampliarlo, creo que lo puedo ampliar completamente en el extra large. Bueno, ahí lo amplié mucho más. ¿Cómo se mide, no? Recordemos que aquí tenemos los decibeles, ¿sí? En la amplitud, y tenemos la frecuencia en los hertz. Entonces aquí se pueden ver muy bien detallado los hertz, ¿no? Eso es un ecualizador, es un plugin que más adelante vamos a ver que son plugins de efectos y demás. Se llama FOD Filter, este es el Pro Q2, ¿listo? Em, y aquí pues vamos a ver claramente cómo afecta un ecualizador. Tenemos aquí la frecuencia que la puedo cambiar, ¿sí? Puedo ir a 10.000 Hz, puedo ir 20 Hz, ¿sí? O sea, yo aquí la puedo ampliar. Yo aquí ya la medida de la ganancia o los decibeles, miren aquí, puedo subir a menos tantos decibeles, más decibeles, ¿cierto? Puedo ampliar mi onda, que es mucho más gráfico, también la puedo controlar de acá y miren que se va moviendo. Y el factor Q, que el factor Q me va a alterar, bueno, hagámosle acá. La amplitud de la onda, subámoslo. Aquí se ve mucho mejor. ¿Sí? Entonces, la onda yo la puedo colocar más delgada o la puedo ampliar como tal. ¿Listo? Factor Q, calidad. Entonces, tengo mi señal que está entrando. ¿Listo? Voy a mover, digamos, lo que está entrando en frecuencias, a ver qué pasa. Digamos que por ahora no se altera mucho, por lo que no estoy como tal con la entrada jugando mucho y teniendo en cuenta obviamente la ganancia y el factor Q, ¿sí? Pero también depende del tipo de ecualizador que yo le ponga. Entonces, por ejemplo, en este caso, los tipos de ecualizador los trae aquí y aquí miren que me encuentran los ecualizadores que yo estaba explicando anteriormente. Por ejemplo, vamos a colocar un corte de bajos. ¿Listo? Claro, ya aquí la onda ya empieza a cambiarme bastante, ¿no? Ya aquí lo voy a colocar otra vez para que no me cambie tanto, aunque ya me está bajando. Bueno, pero igual, si ustedes escuchan ahí, ya los bajos los está cortando completamente, ¿sí?
Voy a hacer que corte de bajos y el Q. Eso, ya, listo, para que no sea tanto. Listo, aquí bien. Vamos a hacer auditivamente el ejemplo. Ahí se siente bastante los bajos, ¿cierto? Este va a ser mi slow, que es como la pendiente, que es desde aquí es donde voy a empezar a cortar, obviamente, lo que yo quiero intervenir en la señal que va a entrar. Sí, entonces si yo lo voy moviendo, si yo en este caso voy moviendo la frecuencia, pues ya van a ver que va a empezar a cortar los bajos. Y se van a ir perdiendo los bajos, se van a ir perdiendo los bajos, se van a ir perdiendo. Trum, trum. Casi ahí ya no hay nada. ¿Listo? Si yo obviamente entre menos le corte, pues obviamente ahí voy a tener los bajos. Total. ¿Listo? Ahí yo pues puedo controlar. Depende de lo que, de la entrada como la quiera tener en cuenta. ¿Listo? Ahora lo mismo pasa, por ejemplo, con los altos. Ah, pero este es un Shelby. No, este. Pero este es de bajos. Ya, ahora sí. Sí. La pendiente o el slow, si ven que es totalmente derecho, o es un corte obviamente mucho más drástico como tal, y auditivamente, pues obviamente, si me corro, tengo todos los brillos, y ahí empiezo a cortar brillos, moviendo la frecuencia, claramente pues me va a afectar, obviamente, los brillos, ¿no? Asimismo, si el Q, la onda, también me va a intervenir el factor de la amplitud de la onda y la frecuencia, pues obviamente me va a correr eso. ¿Listo? Entonces ahí hice corte de bajos, corte de altos para poder ecualizar y, y ya voy a tener lo mismo de ecualización en los cortes, pero ya de los Kelvin, que son lo que yo les decía, es un tipo de corte que no es tan drástico, ¿sí? Van a ver que la curva, por ejemplo, este es corte de altos de Kelvin, ya o el slope va a ser mucho más flexible, ¿sí? Es como más curvo, no es como la otra pendiente que era como ya recta, sino que este le va a dar como más flexibilidad. Entonces, miren, aquí yo, por ejemplo, voy a cortar los altos, pero ya no va a ser tanto. Aquí obviamente va a tener mucho más. Se siente, pero no se siente tan drástico como en el ejemplo anterior, ¿no? Igual, si yo, por ejemplo, ahora quiero hacerlo con los bajos, lo mismo, ¿cierto? Mucho más bajos, aquí voy cortando bajos, pero no va a ser un corte como tan drástico como en el otro corte que teníamos. ¿Listo? Listo. Entonces, básicamente esto es para que ustedes como que visualmente lo entiendan mucho mejor. Toda la carreta que hicimos anteriormente, entiendan un poco todo lo que yo tengo para ecualizar. Ya obviamente es mucho más específico, técnico y demás, que eso no lo vamos a meter en este curso, pero es para que ustedes más o menos tengan como eso en general, de cuántos decibeles, cuántos hercios para cada instrumento, para la voz, no sé qué, eso sí, pues obviamente vamos a entrar en detalle, pero básicamente es para que ustedes lo tuvieran ahí como más visual y también auditivo y lo entendieran mucho mejor. ¿Listo? Con respecto a los ecualizadores, perdón, a la ecualización, los tips, que era lo que les decía anteriormente, pues la mayoría, lo ideal es que todos los tracks pueden tener unos HPF alrededor de 1000 Hz, una frecuencia alrededor de 1000 Hz, excepto el bajo y el bombo, que pueden tener entre 20 a 50 Hz respectivamente, claro, porque le da mucho más potencia, como le vimos ahorita, a los bajos, entonces pues lo ideal es que estos instrumentos sí estén como por ese lado, ¿no? Lo primero es cortar frecuencias molestas utilizando ecualizadores paramétricos. Se puede utilizar una técnica que es la de barrido, que es quitar obviamente lo que no esté funcionando. Luego cortar y ahí sí aumentar las frecuencias a resaltar. Usar los Q anchos. Recordemos que el Q es la amplitud de la onda. Entonces, entre más amplitud le dé, pues obviamente va a resaltar mucho más lo que yo quiero que resalte en mi señal, que va a entrar. Y que compare la referencia y evitar ecualizar en solo. ¿Sí? Siempre con todos los elementos.
Entonces es ideal como que no solamente lo que están dando, sino todos los efectos y demás, pues una ecualización mucho más general. Son pequeños tips como para tener en cuenta. En la comprensión, ¿no? Entender la compresión que es, ¿sí? Y es que la compresión controla toda la dinámica del audio, ¿sí? Lo que espera hacer la compresión es controlar como tal la dinámica del audio y esta va a ser medida por un umbral de comprensión que en inglés se dice, se llama threshold, ¿no? El threshold es como, lo podemos ver aquí gráficamente, es como esta línea o límite como tal donde yo le voy a poner a mi señal a la que va a entrar, le va a poner un límite para que más allá de eso, pues la idea es que no entre señal, ¿sí? Que no entre señal, sino que tenga ese límite, tenga ese threshold, es un umbral de compresión y que hasta ahí vaya a llegar, porque si llega más allá, pues obviamente va a piquear, va a saturar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, es el nivel de intensidad donde empieza a comprimir cuando la señal se pasa del umbral, ¿no? Si la señal está por debajo del umbral, pues sencillamente no se comprime. Si está por encima, lo que va a hacer el compresor es que la va a comprimir, la va a bajar, digámoslo así, y la va a poner dentro del threshold o el nivel de intensidad que yo lo voy a colocar. Por ejemplo, en este ejemplo está en 4 decibeles. Recordemos que los decibeles está donde está la amplitud, ¿sí? Y de ahí de más de 4 decibeles, pues lo ideal es que la señal no llegue a pasar porque ya me afecta como tal el sonido, ¿sí? Entonces, si la señal no está, bueno, ya eso lo vimos, si solo se comprimen señales que pasen del umbral. Claramente, si la señal no pasa del umbral del threshold, pues no hay necesidad de comprimirlo porque está dentro de la señal. Pero si ya la señal se pasa, como en este ejemplo que aquí se nos está pasando, entonces ya ahí entra el compresor como tal a hacer la función, comprime, baja la señal y no deja que se pase de la señal como tal. Entonces, esa es la función de un compresor como tal. El compresor depende mucho del ratio que es la proporción de compresión. Yo puedo tener una proporción de cuánto quiero comprimir, de cuánto no, y esto me lo va a determinar el ratio, que era lo que yo les decía, cuánta ganancia reduce el compresor. Esto va a depender del ratio como tal. Esto es un poquito más técnico, pero pues es chévere que ustedes lo entiendan fácil para que al momento de pronto si quieren meterle compresión a alguna de sus señales, pues entiendan que, por ejemplo, si el ratio, en el caso de la amplitud, que se mide en decibeles, se pasa de los 10 decibeles, el ratio es de 2 a 1. Normalmente la medida de un ratio es de 1 a 1, ¿sí? Y lo que va a hacer es que lo que va a hacer el ratio es que va a medir la mitad de esa medida general. Si es de 1 a 1, pues va a ser, o de 1, va a ser 0.5. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se pasa de los 10 dBs, que es, digamos, el límite como tal, y el ratio es 2 a 1, pues por cada 2 decibeles solo va a pasar 1 decibel, o sea, va a pasar la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que solo pasan 5 decibeles porque tenemos 10. Se va a hacer la mitad, que en este caso va a ser 5. ¿Listo? La compresión puede ser más extrema si el ratio obviamente es mucho más alto, como un 10 a 1. Pues claro, un 10 a 1 pues ya va a ser mucho más grande, un 20 a 1 o un infinito a 1. Sí, eso ya, mejor dicho, no va a permitir que la señal pues entre y ya esto ya se va para otro lado, ya no va a ser compresión, ya no va a ser como utilizar un poco de las señales que no quiero, sino limitador, sí, que ya no se escuche definitivamente nada. Entonces hay que tener en cuenta, y esto es bien importante, que lo que yo vaya a comprimir o lo que yo quiera comprimir, pues no se vuelva ya en un limitador como tal, ¿listo? Sino que la compresión pues se ajusta, depende de lo que yo quiera hacer. Y eso también pues va a definir mucho en el gain reduction, que es obviamente una compresión ligera cuando yo la quiero realizar o cuando es moderada, ¿sí? O puede ser también agresiva, depende de cómo le va a medir el gain reduction. Entonces, perdón, el gain reduction, voy a presentar aquí completamente, lo vemos acá, también los tipos de ecualizadores va a estar muy bien y depende si yo quiero hacer una compresión ligera, pues normalmente va a estar de los 0 a los 3 decibeles, ¿sí? Ya moderada de los 3 a los 6 decibeles y agresiva sí ya va a ser más de los 6 decibeles como tal, ¿sí? ¿Cómo ser más agresivo? Pues aumentamos el ratio,
sea, le damos mucho más entrada de señal, de frecuencia de decibeles, y bajamos el threshold, o sea, que la medida, como el límite, pues no sea tan alto, y obviamente eso es lo que va a hacer que la señal coja lo que comúnmente llamamos mucho más cuerpo, ¿sí? Sí, que coja mucho más como peso, y pues obviamente la señal va a entrar mucho más pesada como tal, ¿listo? Entonces, eso es lo que también me ayuda el compresor. Los tiempos de ataque y de release, ¿no? El ataque, digamos que va a ser donde inicia la compresión como tal, donde entra la señal y inicia la compresión, y el release es como va a salir, ¿sí? O como va a terminar como tal la compresión. Un ataque rápido en el compresor se comprime más fuerte y no es apto para percusiones, pero logra una compresión agresiva. ¿Listo? Con un ataque medio, en el compresor se hace una compresión más ligera y obviamente mucho más moderada. Con un release rápido hace que los sonidos se mantengan más tiempo, logrando una compresión un poco más agresiva. Y con un release lento, esto hace que los sonidos se sequen mucho más rápido, logrando una compresión mucho más moderada. Bueno, pero básicamente esas son como las temáticas de ecualizadores, compresiones, consolas y demás, para que les quede lo general mucho más claro y entrar a la parte de los software como tal, ¿sí? De que es donde yo voy a trabajar, pues ya la parte de grabación, ¿sí? Entendiendo pues que el software que utilizamos es un DAW, un DAW, ya sabemos que es un Digital Audio Workstation, y es el entorno que me permite grabar, editar, suministrar, procesar, mezclar, masterizar, etcétera, todas las fuentes sonoras de audio y de MIDI. ¿Listo? Tenemos diferentes tipos de DAWs, como les mencionaba anteriormente. Aquí tenemos Pro Tools, tenemos Reason, Reaper, bueno, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de cantidad de DAWs que podemos trabajar. Cada uno de los DAW tiene su ventana de edición y su ventana de mezcla, ¿sí? Que era lo que veíamos, por ejemplo, en el Reaper ahorita. Sí, digamos, este es Pro Tools. Acá tenemos nuestra ventana de edición, donde tenemos los canales, tenemos las señales de cada uno de los instrumentos, podemos determinarlas por colores. Bueno, eso ya en las otras sesiones lo vamos a ver como a detalle. Y tenemos nuestra ventana de mezcla. Por ejemplo, rápidamente aquí en Reaper tenemos acá nuestra ventana de edición, ¿sí? Donde van a ver cada uno de los canales. Esto también le podemos asignar colores, etcétera. Y cada vez que se añadan canales, por ejemplo, aquí voy a añadir varios, pues aquí se va a armar nuestra ventana de mezcla como tal de cada uno de los canales. Entonces, cualquier tipo de DAW va a tener esos tipos de ventanas, sea en un lado, sea en el otro, sea una definición en la otra, pero la mayoría o en general, pues tienen esos tipos de ventanas. Aquí también tenemos lo mismo, ventana de mezcla, ventana de edición, creo que este es Logic, ¿sí? Como otro tipo. Y con eso terminamos entonces nuestra web informativa de el día de hoy, entendiendo entonces las temáticas que vimos: ecualizadores, procesadores, consolas, efectos, tipos de DAW. Y en la otra sesión, que la vamos a tener la próxima semana, nos vamos a enfocar en las partes del DAW, cómo grabar, bueno, todo lo correspondiente a, digamos, los puntos finales del taller. Listo, no siendo más, entramos a la última parte de la agenda. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, no sé, ¿están? Por lo menos, repórtense. Sí, son por acá. Joan, Carlos, Ingrid, Gabriel, Juan. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro que sí. En el caso, no sé, es que usted antes había mencionado que habían unas sesiones con tutoriales de distintos dos. Quería preguntarle si dentro de esos tutoriales estaba también uno para el Ableton. Es que yo tengo, pude conseguir esa licencia, pero estoy terrible y perdidísimo con ese programa. Entonces, no sé si de pronto también tengan esa No, en tutorial. el momento no tenemos así como tal eso. De pronto podría como investigar, pero pues chévere por lo que tiene la licencia obviamente original y todas ¿qué?
los beneficios que tienes aparte de eso. Pero si no te cae mal o algo así, te invito a experimentar un poco de Reaper, que yo creo que va a ser un poco más fácil y te va a evitar como más dolores de cabeza, ¿no? Es como una invitación. Si no, pues podemos como investigar, pero que haya como tal una sesión o algo de eso, no, no, en el momento no la O, tenemos. o si de pronto se supiera como qué similitudes hay de pronto con el Reaper y el Ableton, pues para poder utilizarlo. Igual pues yo también estoy mirando el Reaper, pero pues sí, sí me gustaría pues para también poder sacarle provecho a esa licencia. A la licencia, listo. Sí, digamos que esto es una gama altísima. Cada uno es como tener, digamos, celulares. Pues entiéndeme un poco el ejemplo que voy a dar, ¿sí? Digamos que podemos trabajar, pero cada uno de los celulares tiene unas funciones distintas o iguales, pero cada uno se casa como con un tipo de marca o eso. Eso pasa, ¿sí? Entonces, Ujú. digamos que por practicidad y todo eso, en la universidad, y ya vas a ver que en varias universidades ahorita se está enseñando Reaper, Pro Tools, que es obviamente el, el que manda la palabra ahorita en la industria musical y todo eso. No propiamente tenemos el que tú mencionas, pero pues ahí yo creo que debe haber miles de tutoriales o algo así o investigaciones. Si alguien sabe, voy a preguntarle a los demás de la red, de los profes, si tienen conocimiento o material que me puedan facilitar y claramente te lo paso. ¿Listo? Gracias. Con mucho gusto, Joan. Chévere. Bueno, ¿alguien más? Ingrid, Carlos, Juan, ¿todo bien? Gabriel, No, maestro, ninguna Eduardo. pregunta por este lado. Listo, Carlos, gracias. Chévere. Señor, ninguna pregunta por el momento. Listo, excelente. Bueno, listo. Gracias, gracias a todos por asistir, por estar acá. Ya entonces, listo, Ingrid, muchas gracias también. Creo que entonces la sesión quedó muy clara, fue muy pertinente. Tuvimos nuestra primera sesión. Recuerden que esta web conferencia se divide en dos. Nos vemos la próxima semana. Es muy atento que también va a estar muy divertido. Ya aprender a grabar, a poder utilizar los DAW. Bueno, eso va a estar de verdad bien, bien chévere. Quedamos con la expectativa de la próxima sesión. Y también tienen muy claro lo que hay que hacer en el taller. Listo, entonces no siendo más, muchas gracias por la asistencia, que tengan todos una feliz tarde y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes, maestro. Profe, Gracias. muchas gracias. Gracias, maestro. A todos. Bueno, con mucho gusto, nos vemos entonces. Chao, Muchas chao. gracias, mi amor.